Bienvenidos a Enigmas de la Historia. Esta semana traemos dos temas que, a mí me encantan, sobre todo uno de ellos es uno de mis temas favoritos, y en el segundo tema viajaremos a otro lugar misterioso. Y para terminar, les voy a traer un autor que a mí la verdad me ha fascinado su obra. Así que no se muevan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. El hombre del que vamos a hablar hoy nunca transportó un camión, pero sí condujo el sindicato de camioneros. Su frase favorita era: le hago a los demás lo que me hacen a mí, solo que peor. Robert Kennedy lo encarceló, pero Nixon lo indultó 4 años después. No sé si han visto la película del irlandés, si no lo han hecho les recomiendo que la vean encarecidamente. En ella se narró uno de los enigmas más famosos de la historia de los Estados Unidos, la respuesta a una sencilla pregunta: ¿dónde está Jimmy Hoffa? James Riddle Jimmy Hoffa fue un sindicalista estadounidense. Desde temprana edad, Hoffa tuvo una vida muy complicada, sin padre desde que tenía 7 años. Siempre sostuvo que a su padre le mató el trabajo debido a las inhumanas condiciones. Desde muy pronto asumió que debía aprender a buscarse la vida. Su madre se dedicaba a lavar la ropa del vecindario y un joven Jimmy junto a su hermano se dedicaba a recogerla y repartirla. Tuvo que dejar los estudios y empezó a cargar frutillas en los camiones del mercado de Detroit, 32 centavos la hora, para poder colaborar con su familia. Alguna vez recordó: en aquellos días, un pedazo de pan untado con manteca de cerdo y, si tenía suerte, con algo de sal y pimienta, era todo un lujo. Era un chico bajito, trabajador y camorrista. Entre esas maderas y entre esos camiones, Hoffa empezó a crear su destino. A puños y a palos. Además, tenía cierto carisma, espíritu de liderazgo y una sencillez en el lenguaje, a menudo imprescindible para transmitir una idea. A los 18 años ya era integrante del gremio de camioneros. El sindicato tenía un nombre casi romántico: IBT International Brotherhood of Teamsters, Hermandad Internacional de Camioneros, fundada en 1906 para agrupar a los conductores de carros y carretas. Pronto esa actitud combativa y defensora de sus compañeros le convirtió en una importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros con solo 25 años. Las condiciones de trabajo en aquellos años eran realmente injustas. Los camioneros no estaban contratados y solo cobraban por descargas. Los tiempos de espera no se cobraban y los viajes eran largos e inseguros. Aunque los camioneros tenían derecho a la huelga, la patronal cortaba esos parones de raíz, contratando a mafiosos para que dieran palizas a los sindicalistas y camioneros que secundasen cualquier parón. Pero Hoffa nunca se acobardó, y en cada huelga se enfrentaba a los matones o la policía asalariada de los empresarios, llegando a su casa con la cabeza abierta o el cuerpo magullado en cada ocasión. Luchó por los derechos y condiciones de sus afiliados con uñas y dientes, lo que en 1952 le otorgó la vicepresidencia nacional de la Hermandad Internacional de Camioneros, y fue su presidente general entre 1957 y 1971. Obtuvo el primer acuerdo nacional sobre las tarifas de los camioneros en 1964 con el National Master Freight Agreement. Desempeñó un papel importante en el crecimiento y desarrollo del sindicato, que finalmente se convirtió en el más grande, por número de afiliados, en los Estados Unidos, con más de 2,3 millones de miembros en su apogeo, durante su mandato como líder. El sindicalista puso claro lo que significaban los camioneros para él en una de sus frases cinceladas a martillo que repetía cada vez que tenía ocasión: hermano, si tienes algo, es porque un camión te lo trajo. Comida, nafta, medicina, prensa, verduras, todo.
Hoffa se involucró con el crimen organizado desde los primeros años de su trabajo de camionero, algo que siempre se le ha criticado. Sin embargo, es lógico pensar que es más fácil asociarse con el brazo ejecutor de la patronal, que no vivir constantemente amenazado. Esta conexión continuó hasta su desaparición en 1975, proporcionando grandes préstamos a la mafia, provenientes de los fondos de jubilación de los camioneros. Cierto es que esos fondos no corrieron peligro en ningún momento. Hoffa sabía muy bien a quién le prestaba ese dinero y la mafia, agradecida, le devolvía hasta el último dólar. De hecho, se podría decir que el dinero de los camioneros contribuyó más que ningún otro dólar a la construcción y desarrollo de Las Vegas, pues sin los préstamos de Hoffa la ciudad de los casinos y el pecado seguramente no existiría. Jimmy Hoffa fue uno de los hombres más poderosos en Estados Unidos durante los años 50 y 60. Discutido, odiado, con el gran mérito que el de haberse hecho a sí mismo y desde muy abajo. Usó métodos sucios, extorsionó, lavó dinero y es probable que haya ordenado asesinatos, o haya hecho la vista gorda ante algunos crímenes de conveniencia. Es de sobra conocida la persecución de Bobby Kennedy, con varios enfrentamientos verbales e incluso un zarandeo de Hoffa al entonces fiscal general de los Estados Unidos, al que Jimmy, para ridiculizarle, llamaba Bobo Kennedy. Fue condenado por manipulación de jurado, intento de soborno y fraude en 1964, en 2 juicios separados. Fue encarcelado en 1967 y condenado a 13 años. A mediados de 1971, renunció como presidente del sindicato como parte de un acuerdo de indulto con el presidente Richard Nixon y fue liberado más tarde ese año, aunque se le prohibió realizar actividades sindicales hasta 1980. Hoffa, con la esperanza de recuperar el apoyo y regresar a la dirección de la hermandad, intentó sin éxito anular esta orden. Pero la estancia de Hoffa en prisión, a pesar de no disminuir el apoyo de los camioneros, sí contribuyó a que la mafia se sintiera más cómoda con su número 2, Frank Fitzsimmons. Sus préstamos eran más abundantes y laxos, e incluso en ocasiones no había que devolverlos. Fitzsimmons, más blando y cobarde que Hoffa, siempre se arrugó ante la mafia, que prácticamente pasó a controlar el sindicato de camioneros. A partir de ahí empezaron los desafíos y desagravios de Hoffa con la mafia. Cierto es que se intentaron mantener reuniones y charlas para que bajara el tono y diera un paso al lado, pero Hoffa era un hombre orgulloso y la hermandad de camioneros era su vida. El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa comenzaba a impacientarse. Pasaban ya 40 minutos de la hora acordada y las personas con las que había quedado a comer en el restaurante Machus Red Fox de Bloomfield Township, Michigan, todavía no habían llegado. Molesto por la impuntualidad, el líder sindical decidió llamar a su esposa desde un teléfono público para compartir con ella su indignación. La cita era de vital importancia para Jimmy Hoffa, que deseaba recuperar la presidencia de la Hermandad Internacional de Camioneros a pesar de estar inhabilitado para ello hasta el año 1980. Esa había sido la condición establecida por el gobierno de Richard Nixon para que el sindicalista pudiera salir de la cárcel en la que estaba recluido desde que, en 1964, fuera condenado por irregularidades en la gestión del sindicato y por sus vínculos con la mafia. De hecho, los comensales que debían haber llegado a las 2 de la tarde de ese 30 de julio de 1975 no eran otros que 2 destacados miembros del crimen organizado de Detroit y Nueva York, Anthony Giacalone y Anthony Provenzano. Ninguno apareció. Uno estaba en el gimnasio, otro jugando a las cartas en Nueva Jersey y no recordaban haber quedado con Hoffa ese día. Al menos eso declararon a la policía cuando comenzaron las investigaciones sobre el paradero de Hoffa, cuya pista se perdió ese 30 de julio de 1975 pocos minutos después de colgar el teléfono con el que había llamado a su mujer. A partir de ese momento, nunca más se volvió a ver a Hoffa con vida. A pesar de las investigaciones policiales desarrolladas en estas más de 4 décadas, tampoco se ha podido determinar si fue asesinado, y en caso de haberlo sido, dónde está su cadáver. Ante semejante escenario, los herederos solicitaron la declaración judicial de fallecimiento, y el 30 de julio de 1982, Jimmy Hoffa fue considerado oficialmente muerto.
Bien, pues para terminar el programa de hoy, para terminar por hoy, quiero llevarles a Poveglia. Poveglia es una pequeña isla ubicada en Italia, en el norte de Venecia, un lugar con una reputación un tanto tenebrosa por los sucesos históricos que sucedieron allí. Entre los siglos V y VI, tras la invasión longobarda, la isla se convirtió en un lugar de refugio para la población. Para suerte de sus habitantes, la isla prosperó tanto económica como demográficamente. Sin embargo, la historia de este emplazamiento empieza a cambiar cuando en el siglo XIX llega la peste negra a Venecia. Cuando Venecia se vio sumergida, por desgracia, en la peste negra, se construyó en la isla un hospital, que era un lugar donde se obligaba a los barcos que llegaban a la ciudad desde regiones infectadas, pues a permanecer en ella en cuarentena durante 40 días para prevenir la propagación de la enfermedad. También se trasladaba a la isla Poveglia a cualquier persona que mostrara un mínimo síntoma. Se cree que más o menos en la isla fallecieron alrededor de 160.000 personas. Y la historia de esta isla no acaba aquí, pues ya finalizada la epidemia, en 1777 se construyó un hospital psiquiátrico en la isla, que funcionó durante más de un siglo más o menos, sí. Y se cree que fue el sitio de experimentos inhumanos y tortura, ya lo que le faltaba a la isla. Y también se cuenta que un jefe psiquiatra acabó con su propia vida tras sufrir eventos paranormales, historias paranormales allí. Pues eso no es todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la isla fue utilizada como hogar de ancianos hasta que fue abandonada en la década de 1960. Y actualmente la isla está abandonada y no se permite acceso al público. Y yo, aunque no sé si mucha gente querría ir allí, de hecho las poblaciones cercanas le tienen temor por las historias, pues eso, sobre avistamientos y sonidos fantasmales que la rodean. ¿A ustedes les apetecería visitar la isla de Poveglia? A mí no. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, que mezcla pura actualidad vaticana con ecos de historia muy profundos. Hablamos de la elección de un nuevo papa, León XIV, y claro, de todo lo que implica llevar un nombre con tanto peso histórico. Así es. Tenemos como base un documento que, bueno, nos da detalles tanto del nuevo pontífice, este cardenal Robert Francis Prevost, como de los 13 papas anteriores que se llamaron León. Nuestra idea es intentar desgranar un poco qué puede significar hoy elegir ese nombre, León, y de paso, pues, recordar algunos momentos clave de esos papados. Empezamos. Venga. Y lo primero es que la elección del nombre rara vez es casual en un papa. León, que viene del latín leo, león, pues evoca inmediatamente imágenes de fuerza, ¿no? De realeza, de valor. Claro, como el animal. Exacto. Simbólicamente se asocia a un liderazgo firme, a la protección de la fe, pues hay que mirar atrás, a los otros leones. Pues hagamos ese viaje. Son 13 antes que él. No podemos verlos todos, pero sí algunos clave. Empezamos por el principio, por el que llaman el Grande. Perfecto. León I, papa entre el 440 y el 461. Un aristócrata romano, el primero al que se le dio ese título, Magno o el Grande. Y no fue por casualidad. ¿Qué hizo para merecerlo? ¿Qué es lo esencial de su papado? Pues fue una figura absolutamente central en la definición de la cristología, o sea, de la doctrina sobre quién es Jesucristo. Su documento más famoso, el llamado Tomo a Flaviano. El Tomo a Flaviano, sí, fue una carta que envió al patriarca de Constantinopla, Flaviano, y fue decisiva en el Concilio de Calcedonia, en el año 451. Allí se definió la doctrina de la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, unidas en una sola persona. Y se dijo aquello de: Pedro ha hablado a través de León, una frase que muestra el peso que se le dio a su intervención. Contribuyó enormemente a reforzar la autoridad del obispo de Roma, del Papa. Incluso adoptó el título de Pontifex Maximus, ¿no? Que venía del Imperio Romano pagano. Eso es, un título que antes usaban los emperadores. Lo adoptó para subrayar esa autoridad suprema. Y por todo esto, es reconocido como doctor de la Iglesia. Y luego está la historia con Átila, claro. Ese encuentro casi de película. El encuentro en Mantua, en el 452. Se dice que León I, con su autoridad moral y su diplomacia, convenció a Átila el Huno de no marchar sobre Roma y saquearla. Fue solo por su labia.
Bueno, los historiadores modernos son más cautos. Probablemente influyeron otros factores, quizá una plaga o hambruna en el ejército huno, el pago de un tributo, pero la imagen que ha quedado es la de León deteniendo a Átila. Y también negoció con Genserico, el rey vándalo, durante el saqueo de Roma en 455 para intentar limitar la violencia. O sea, un papa muy metido en los asuntos terrenales, digamos. Un papa diplomático y teólogo. Saltemos ahora unos cuantos siglos. A finales del VIII y principios del IX, tenemos a León III. León III, otro papa con una historia movida. Era de origen modesto, y eso le granjeó la hostilidad de parte de la nobleza romana. Le llegaron a atacar, físicamente, ¿verdad? Sí, sufrió una emboscada terrible en el 799. Intentaron sacarle los ojos y cortarle la lengua. Fue depuesto y tuvo que huir de Roma. ¿Y a quién acudió? A Carlomagno, el rey de los francos, que era el hombre más poderoso de Occidente. ¿Y Carlomagno le lloró? Carlomagno intervino, claro. Lo escoltó de vuelta a Roma y convocó un sínodo. Allí, León III tuvo que jurar públicamente su inocencia de las acusaciones que le hacían sus enemigos. Y poco después, la Navidad del año 800, el momento cumbre. Exactamente. 2 días después de ese juramento, en la misa de Navidad del año 800, en San Pedro, León III coronó a Carlomagno como emperador romano de Occidente. Un gesto con unas implicaciones. Era pariente del emperador Enrique III, que lo propuso para papa. Pero él, fíjate qué gesto, condicionó su aceptación a ser elegido canónicamente por el clero y el pueblo de Roma. Quería marcar distancias del poder imperial. Ya apuntaba maneras reformistas. Totalmente. Luchó con mucha energía contra 2 grandes problemas de la época. La simonía. La compraventa de cargos en la iglesia. Exacto. Y el nicolaísmo, que es el matrimonio o concubinato de los clérigos, que ya entonces se intentaba prohibir en Occidente. Celebró muchos sínodos, viajó por Europa y algo muy importante, internacionalizó el colegio cardenalicio. ¿Qué significa eso? Pues que trajo a Roma a figuras reformistas muy capaces de fuera de Italia, como el famoso Hildebrando de Soana, que luego sería el Papa Gregorio VII, el gran reformador, o el cardenal Humberto de Silva Cándida. Creó un equipo fuerte a su alrededor, pero su papado también está marcado por un evento trágico. Sí, el evento más trascendental y negativo de su pontificado, el cisma de Oriente de 1054, la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Cómo ocurrió exactamente? Bueno, las tensiones venían de lejos, por diferencias teológicas, litúrgicas y sobre la autoridad del Papa. León IX envió una embajada a Constantinopla encabezada por ese cardenal Humberto de Silva Cándida, que era un hombre de carácter fuerte, digamos. Poco diplomático, quizás. Bastante poco. Chocó frontalmente con el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, que tampoco era fácil. La cosa acabó fatal. Humberto depositó una bula de excomunión contra Cerulario en el altar de Santa Sofía y Cerulario respondió excomulgando a los legados papales. Y esa fue la ruptura formal. Perdura hoy en día. Plantea preguntas importantes sobre cómo se manejaron las cosas, ¿no? Desde luego, vaya herencia. Demos otro salto grande. Hasta el Renacimiento. Ahí nos encontramos con un León muy diferente. León X, Giovanni de Medici. León X 1513-1521, un mundo aparte. Hijo de Lorenzo el Magnífico, el gran líder de Florencia. Fue un papa del pleno Renacimiento. Un gran mecenas de las artes, Protegió a Rafael, a Bramante, continuó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. El papa del esplendor cultural, sí, pero también una figura muy controvertida. Se le atribuye una frase, aunque es probable que sea apócrifa, que resume un poco esa visión mundana. Puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Hay otra frase que a veces se le achaca sobre la fábula de Jesucristo, pero eso parece que está más que desmentido, ¿no? Sí, las fuentes serias indican que es cronológicamente imposible que dijera o escribiera eso a quien se le atribuye. Pero refleja la imagen de un papa más interesado quizás en la cultura, la política y las finanzas que en la reforma espiritual profunda que algunos ya pedían. Y políticamente también fue complicado su papado. Mucho. Se metió en guerras como la guerra de Urbino para favorecer a su sobrino. Sufrió un complot de varios cardenales en 1517, al que respondió con una creación masiva de nuevos cardenales leales a él.
Era un Medici al fin y al cabo, acostumbrado a las intrigas del poder. Y aquí llegamos al punto de inflexión. Bajo su y el anarquismo, la cuestión de la relación Iglesia-Estado tras la unificación italiana que había acabado con los estados pontificios. Un papa en la modernidad. ¿Qué fue lo más destacado? Pues tuvo varias facetas importantes. Abrió los archivos vaticanos a los investigadores, algo muy significativo. Promovió mucho la filosofía de Santo Tomás de Aquino con su encíclica Aeterni Patris. Pero por lo que es más conocido, sin duda, es por la Rerum Novarum. La encíclica de 1891, la primera gran encíclica social. Correcto. Ahí abordó de frente la llamada cuestión obrera. Denunció las condiciones de explotación de muchos trabajadores en las fábricas, defendió el derecho a un salario justo y a formar asociaciones obreras, sindicatos. Pero sin apoyar el socialismo. No, rechazó la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada que proponía el socialismo. Buscaba una tercera vía, digamos, basada en la colaboración entre clases y los principios cristianos. Fue el punto de partida de toda la doctrina social de la Iglesia moderna, un documento fundamental. Y también fue un papa diplomático, ¿no? Muy hábil. Consiguió poner fin a la Kulturkampf, ese conflicto duro entre el Estado prusiano de Bismarck y la Iglesia católica en Alemania. Intentó un acercamiento con la Tercera República Francesa, que era muy laicista, aunque mantuvo el conflicto con el Reino de Italia por la cuestión romana. Incluso actuó como mediador en conflictos internacionales. Y fomentó las misiones, un primer acercamiento ecuménico. Ajá. Y fue el primer papa filmado. Sí, ese detalle curioso. Hay imágenes de él de 1896. Un papa que vivió la transición del siglo XIX al XX, con todos sus desafíos. Bueno, pues menudo recorrido. Hemos visto leones que fueron grandes teólogos, otros diplomáticos natos, constructores, mecenas del arte, reformadores. Figuras muy distintas entre sí, exacto. Afrontaron invasiones bárbaras, cismas profundos, el nacimiento del protestantismo, las revoluciones industriales y sociales. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué significa llevar ese nombre? Pues parece que el nombre León es como una constante declaración de intenciones, ¿no? Una referencia a la fortaleza, al liderazgo, a la defensa de la fe. Pero la historia nos enseña que cada papa lo encarnó de una manera muy diferente. ¿Adaptándose a su tiempo o confrontándolo? Eso es. El legado es complejo, multifacético, con momentos de gran altura teológica o diplomática, y también con decisiones controvertidas, o momentos muy oscuros como el cisma o el inicio de la Reforma bajo un león. Y esto nos deja quizás con una reflexión final para quien nos escucha, ¿no? Sí, una pregunta abierta. ¿De qué manera creen que todo este peso histórico, la sombra o la luz de estos 13 papas León anteriores podría influir, consciente o inconscientemente, en las decisiones, en el estilo, en el pontificado de este nuevo León XIV que ahora comienza? Es el nombre una carga que condiciona. Es una fuente de inspiración para elegir un camino. O quizás una mezcla de ambas cosas. Ahí queda la pregunta. Ahí queda, una pregunta para darle vueltas. Este mes de abril, la editorial Esqueleto Negro nos trae estos 4 fantásticos autores, que son de estos 3 libros que veis aquí, más el que está aquí detrás mía, en la pantalla. Y yo os recomiendo que no os perdáis ninguno de los programas, porque la verdad que las entrevistas han quedado muy chulas. Y por supuesto que entréis en la web de Esqueleto Negro y echéis un vistazo, que aparte de estos 4 libros tienen un catálogo súper extenso. Esqueleto Negro, y aquí os dejo las portadas de estos 4 libros. Bueno, esta semana en Enigmas de la Historia traemos un escritor, como no podía ser menos. Él ha hecho la obra El perro semihundido, es Cristian Reche. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Tu viaje ha sido un poco tormentoso. Ha sido un poco tormentoso, pero aquí estoy, que es lo importante. Es lo importante. Joder, tenía muchas ganas de conocerte. Ya solo la portada del libro me chifla por la obra de la que proviene. Me parece una maravilla. Cuéntame un poquito de este perro semihundido. ¿De qué va este libro? Bueno, el que la obra tenga esta portada es porque hay rimas y paralelismos con la obra de Goya, ¿no? Ajá. Al final esto es un cuadro de Goya, bueno, una pared pintada Sí, de Goya, sí. más que un cuadro.
Y hay ciertas rimas como que su protagonista también tiene una pérdida acuciante de audición, que justo cuando le sucede esto decide retirarse un poquito, aislarse un poquito de la sociedad, algo que también le pasó a Goya. Y además también hay un proceso de descenso a la locura o de confrontación o de conocer a la propia locura de uno mismo, claro, y saber gestionarla un poco, que creo que es algo que también le sucedió a Goya, ¿no? con esta última fase. Entonces, bueno, no es de época el libro, es actual. ¿Es actual? Pero tiene esas rimas. Oh, me parece una puesta en escena súper interesante. Bueno, tienes también un poquito de misterio, de terror, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de misterio, qué tipo de terror? A ver, realmente el terror que tiene creo que es más... está más anclado en un poco la reflexión que se hace sobre la culpa, sobre la perspectiva. Es una perspectiva casi desde un villano. No es un villano exactamente porque tú como lector vas a empatizar, sí, pero sí que podría ser el villano de otra historia o en función del prisma, ¿no? Y no es exactamente terror, pero sí que coge, de alguna manera, se permite robarle vestidos al terror o ropajes para ponérselo de vez en cuando, este género. Entonces no es exactamente terror, pero sí que alguna vez mete la patita en el charco del terror. ¿De dónde te vino esta inspiración, esta historia? Pues mira, justo antes de entrar en plató lo hablábamos con el editor. Realmente yo estaba a punto de ser padre y hay mucho de paternidad en esta novela. Es verdad que desde un prisma quizá algo salvaje, pero bueno, al final es un sentimiento y una emoción muy primaria el ser padre. Sí. Entonces, bueno, y además visualicé un poco una cabaña en el bosque, me crucé con ella. Y me vino un poco el qué pasaría, ¿no? Si una persona en estas condiciones decidiera huir un poco de todo y estar aquí. ¿Es tu primera obra? No, es el tercer libro ya que escribo y publico. Tercera novela, autoconclusiva. O sea, no... ¿Qué géneros son los dos anteriores? Pues un poco similares. Al final es un poco thriller íntimo, un poco casi underground en muchos aspectos, pero robando ropajes de otros géneros, ¿no? Como digo, para disfrazarse de vez en cuando. Claro. Joder, me parece además un género súper interesante y te sientes muy, muy cómodo en él, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hay una lírica, hay una forma sencilla de contar las cosas, pero a la vez muy lírica, a la vez muy contundente. Alguien dijo una vez de esta novela que es tan dura, y voy a utilizar otra palabra, pero me quedo con dura, tan dura como un tiro de sal y a la vez tan tierna como una nana, ¿no? Una caricia. Bonito. Entonces, creo que es la definición perfecta. Me parece maravilloso. ¿Ha sido todos con esta editorial? No, esta es la primera vez que publico con Esqueleto Negro y la verdad es que contentísimo. No, la verdad que sí, tuviste mucha peripecia, la mandaste a muchos sitios o... Fue un poco amor a primera vista, la verdad es que no me compliqué mucho. O sea, dije, ¿qué me podéis ofrecer? ¿Cómo podemos plantearlo? Y lo que me gustó sobre todo fue la honestidad y el amor que pusieron en... Sí, no, la verdad que todos los autores que habéis estado aquí de esta editorial, la verdad que me habláis maravillas de ella. Pues, la verdad que sí. Me da envidia, no tuve yo tanta suerte. Bueno, yo tengo que decir que en mis dos primeras novelas, la segunda no tuvo tanta suerte tampoco. No, es que es un mundo complicado, lo decimos siempre, pero la gente no se imagina lo complicado que es y lo extravagante y raro que es. Y lo difícil, ¿eh? Una vez ya tienes tu hijo, por así decir, tu Frankenstein, que luego lo tengas que meter en un cajón. Sí. No, es complicado. Es muy duro. ¿Qué influencias tienes tú a la hora de escribir? No porque suena como que plagias, no, sino qué influencias tienes tú, todos los autores la tienen, tanto de audiovisual como de libros, y qué influencias tienes tú o qué sientes tú que tienes dentro. Realmente está bien, yo creo, lo del tema de las influencias, ¿no? Decía Picasso un poco claro. que copiar, si trabajas en ello y eres profesional con lo que estás haciendo y pones alma, está bien, ¿no? Copiar con tu personalidad es lo más maravilloso que puedes hacer. Exacto, ¿no? Al final desde Homero casi que está todo... Pero yo diría que mis influencias, yo creo que hay tres vertientes claras, que aunque dichas así pueden echar un poco para atrás, pero luego en la coctelera quedan muy, muy accesibles. Por un lado tenemos la literatura, que al final es pues desde autores como John Banville, rasco un poquito a Murakami a veces, juego un poco con todo esto, ¿no? Y también, sobre todo, el arte. El arte,
y la música. Sí. De hecho, hay un prólogo de un grupo de rock de aquí de Madrid, que son Whiskey Caravan, que sus canciones fueron como, pues eso, ¿no? Un tocar ciertas cuerdas que yo llevaba dentro para crear esta historia. Ujú. Y les pedí amablemente si podían hacer el prólogo, les pasé el PDF en bruto y dijeron, joder, sí. Y ahí está, ¿no? Además, cada capítulo lleva el título de una de sus canciones. Ah, qué guay. Ujú. ¿Escribes tú con música? No. Es soy- que no soy yo ese lo he tipo. hablado con muchos autores y bueno, cada uno tiene su proceso, está claro. Hay más maniáticos, menos maniáticos, más caóticos. Pero hay gente que necesita como absoluto silencio para concentrarse. Yo estoy en término medio. Absoluto silencio no. O si lo tengo, sí, Sí, lo ¿lo aprovecho. agradeces? Pero puedo escribir con cierto ruido de fondo. En una cafetería podría, ¿no? Ujú. Siempre que no sea, yo qué sé, un bar en el que hayan Sí, dos sí, haya- pegándose en la barra, ¿no? Pero música mientras trabajo no, porque acabo escuchando la música. Pero Ujú. sí que me gusta mucho escuchar antes de escribir. Antes, Yo tengo un como- pequeño ritual antes de A escribir. eso iba. Y ese pequeño ritual suele consistir en escucharme un par de canciones que yo sienta que de alguna manera están en consonancia con lo que quiero escribir en ese Con capítulo. el estado mental que quieres alcanzar. Eso es, entrar un poco en ese, incluso no tanto mental, que también como emocional, Sí. incluso. O sea, como hacer un poco de inmersión. A veces es jodido, si se me permite la Sí, palabra, sí, sí. porque hay que gestionar esa sales un poco a veces del capítulo diciendo "Fua". Pero, y también suelo leer unos 10 minutos antes de ponerme a escribir, como el que calienta antes de ponerse a hacer flexiones en un gym, ¿sabes? Ujú. Me gusta mucho tener ese ratito. de Oye, antes. lo de leer me parece súper curioso porque la mayoría de los autores cuando hablas no leen nada en el proceso de escritura para no caer en la tentación de... Yo al contrario, leo Qué maravilla. muchísimo durante el proceso, justo antes de escribir. Sí que es verdad que suelo leer obras que no tengan nada que ver. Claro. eh, Si no te va a influir, quieras o no quieras. pero aún así, para mí es como, pues eso, como el que va a hacer una carrera y yo qué sé, primero hace unas sentadillas o algo Calienta, para calentar. calienta. Exacto, ¿no? Un poco eso. Me ha venido a la memoria, ahora cuando has dicho lo del estado emocional, Marlon Brando, por ejemplo, al principio, cuando él salía a actuar, pues si tenía que hacer pues una escena muy dramática o tenía que llorar o tenía que emocionarse mucho, pues se ponía música o leía algo así. Y decía que, claro, al principio que se excedía. Él decía la frase de me había dejado toda la fuerza en el gimnasio y cuando iba a actuar ya no me quedaban ni emociones, Claro. ni lágrimas, ni tal. Y me ha venido a la cabeza el hecho de tener cuidado a la hora de alcanzar el estado emocional que no te supere a ti. Eso es. Porque Claro, a veces- porque que es brutal, porque al final tu estado va a dictar lo que Eso es. escribes. Al final escribir, a ver, la imagen del escritor bohemio que va en batín con una copa de vino, que una editorial le paga un adelanto y tiene toda la vida por delante para escribir Eso esa es en obra, el cine nada más. eso es súper bonito. Tú lo Sí, ves sí, en el sí, cine y sí, disfrutas queda un montón. muy bien eso. Sí, Pero luego sí. está la vida real. Luego está la de las personas normales. Y al menos yo, si me pongo en batín a escribir un libro con una copa de vino, seguramente no escriba nada de decente, ¿no? no. Pero sí que soy bastante disciplinado en este sentido. O sea, para mí el tema del trabajo de escritura sí que tiene un componente de disciplina. Al final tú estás poniendo mucho ahí y no es algo tan accidental como decir, me siento a escribir y vendrán las musas, ¿no? Sí, En mi sí. caso sí que hay. Pero aún así, sí que creo que hay un componente muy importante, al menos a mí, así me sucede a mí, de dejar mucho de tu contenido en lo que hay en la novela. No tanto en la historia, no es un, te has basado en tu vida, no Claro, tanto en eso, Claro. sino al final tú sacas de tu propio Sí, jardín. Sí, es que al final todos interiorizamos otros libros, Eso es. películas, la vida de los demás, cosas que por la calle te imaginas que pueden ser. Tus propias emociones. tu Exactamente. propia- Porque tú la vida de los demás, tú ves a una persona en la calle y tú te puedes imaginar cómo es la vida de esa persona y seguramente no tenga nada que ver con lo que sea, pero eso es tu percepción Mm, y de eso se trata. ¿Y eres muy metódico a la hora de escribir, a la hora de organizarte lo que es el libro? Me encantaría decirte que sí, pero no. No soy nada metódico. O sea, sí que tengo como unos puntos, unas escenas, unos destellos a los que quiero llegar. Normalmente son el principio, intermedio y final. Ajá. Lo suelo tener claro al principio. Y a partir de ahí me gusta
me gusta componer, que digo yo, casi más que escribir, ¿no? ¿Tienes- A ver cómo suena la canción. Tienes hábitos de mal escritor como yo. Pues sí, es verdad. Como yo. Porque yo me acuerdo cuando empecé a escribir el primer libro y todo el mundo te había dicho que tienes que ser súper metódico y Sí. tienes que trabajar un número de horas y tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y yo soy incapaz. O sea, no puedo, me disperso. Ujú, Y si me disperso, no me gusta lo que hago. Yo escucho música. eso es. A lo mejor escribo 2 capítulos y me levanto a tomarme una Coca-Cola, un cigarrillo y luego a lo mejor sigo o a lo mejor sigo mañana y mañana lo reescribo entero. No, a ver, si tienes un principio más o menos, una continuidad y un final, Claro, pero puede coincidir Eso es. o no. claro. Yo sobre todo un poco, y creo que va en el estilo, al final, Claro. en el ADN del estilo, sobre todo en cuanto a la arquitectura. O sea, yo no soy un tipo que se siente y diga, voy a hacerme una Biblia de mi novela y a partir de Claro. aquí... No, pero porque en mi caso yo soy muy de jazz a la hora de escribir. O sea, Claro. soy muy de sé a dónde quiero llegar y ahora voy a entrar y voy a tocar. Sí, Y a ver qué que tal, los ¿no? personajes fluyan. Eso es, y a ver qué tal. Ojo, con todo el respeto del mundo, Sí, sí, cada a la uno. gente que tiene un thriller súper medido porque hay un giro que No, tal. no, sí, a mí lo que me da es Perfecto. envidia esa capacidad. Claro, Que sí, yo no puede la ser, tengo. puede O sea, ser. yo esa capacidad de concentración tan concienzuda, tan Ujú. de organización, yo soy el caos escribiendo. O sea, Sí, soy sí. el caos y no podría mi ser caso jamás también. el orden. En No mi podría. caso también, sí, sí. Bueno, ¿cuánto hace que sacaste este? Pues, si no recuerdo mal, hace casi 2 años. Y nada, muy bien, 2 años muy bonitos. la ¿Qué verdad. tal la gente? ¿Qué tal la recepción? Muy bien, muy bien. Al final, uno, a ver, no, si no Sí. eres Pérez Reverte no vas a vender millones, pero Bueno, joder, nunca se sabe. bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. El talento existe, luego Eso es que es. te descubran. Bueno, es como sí, todo. sí, es complicado, ¿no? También entraríamos en otro melón, que es Sí, nuestro sí. país con la literatura, Sí. pero bueno, el caso es que corramos un tupido velo y este libro, muy bien, la verdad es que muy bien. Muy a gusto, muy contento. Ha llegado a quien yo quería que llegara, hay gente que me ha dicho cosas muy bonitas del libro y eso para O mí sea, al es final es lo importante. Yo se lo digo a todo el mundo, cuando vas a escribir, no esperes en ganar dinero, no esperes en ser millonario, te lo vas a currar tú, lo vas a tener que vender tú. Eso Si es. encuentras una editorial que te lo publique, da gracias al cielo, Eso porque es. te ahorras la autopublicación Ujú. y todo lo que conlleva la autopublicación, pero luego lo vas a vender tú y olvídate de eso de lo que hablábamos, del escritor con el batín, Eso fumarte el cigarrillo después de escribir la novela con Eso el es. adelanto en el banco. Eso no existe. Eso es. Por lo menos en España, no sé cómo será fuera. Eso es, en este país al final, con todo lo bueno y lo malo, al final creo que nos queda cierta pedagogía con el tema de la literatura. Sí. O sea, a veces creemos que voy a escribir con el fin de ganar dinero, que es muy loable y muy lícito, Sí, cada uno. pero al final mucho de lo que hacemos esto y este libro solemos Es una ser gente necesidad de eso expresarte. es, que necesitamos sacar esto, darle forma y luego mostrarlo, que al final no deja de tener, no me quiero poner muy arty, ¿no? Pero al final no Sí. deja de ser algo artístico. Es algo una artístico. expresión. Es que siempre tendemos a pensar que los talentos artísticos te tienen que dar dinero y la historia nos dice que es todo lo contrario. Eso es. Y que tiene que ser todo funcional. Tengo que Sí. sacar un libro para ganar dinero, para... Es que está bien, ¿eh? Bueno, Cristian, ¿qué proyecto tienes? Porque tendrás algo entre manos. Sí, ahora mismo estoy escribiendo algo nuevo, como no podía ser de otra manera. Sí, a ver. Pero este libro se escribió siendo yo un alma libre, es decir, sin ser papá. Ujú. Y ahora lo tengo más complejo. O sea, el Sí, tiempo, sí, se te ha complicado el tiempo, eso ¿no? es. El tiempo se mide en lo que necesite la peque, con todo mi corazón y todo mi Sí, amor. hombre, por supuesto. Pero sí, ahora es más difícil rascar esos momentos, entonces voy a un ritmo más tranquilo. Si lo del batín era una utopía, ahora Sí, ya bueno, esto es, ya- vamos. Eso es. ¿Y me puedes adelantar un poquito? ¿Sigues la misma buena línea? Sí, sigo con ese estilo, con esa forma de contar las cosas, con esa lírica sencilla, pero que está ahí debajo de la piel de las palabras, ¿no? Un poco esa orfebrería de... Ujú. Estoy leyendo algo que a priori comprendo muy fácil, o sea, no me embarroco en nada, Sí. pero si te pones un poquito a apretar verás que supura muchas cosas, entonces sigo por esa línea, sí, sí. Oh, la verdad que estoy muy contento. Hemos hablado mucho también de las influencias. ¿Y hay algo que de lo que hay actual ahora que tú digas,
esto me mola, esto tal. Porque nos pasa mucho cuando vamos cumpliendo años, que siempre idealizamos lo nuestro. Eso le ha pasado a todas las generaciones. Yo recuerdo cuando escuchaba a los mayores cuando yo era pequeño y decía, a mí esto no me va a pasar. Lo llevas claro. ¿Y hay algo de lo que se haga ahora que tú digas, esto mola? Aparte de lo que hacemos nosotros, que es súper molón. Sí, sí. Te refieres en el aspecto de la literatura. Sí, literatura, ¿no? Cine, televisión. Ahora que hay tantas plataformas que nos bombardean con tanto contenido que consumimos así y olvidamos así también. Es verdad. A ver, yo creo que ahora hay un boom extraño de mucha literatura, entonces es normal que haya morralla, y también pasa con las series o el cine. No hay plataformas que tienen que llenar un catálogo porque hay una suscripción, etcétera. Entonces, cuanto más contenido, a veces más contenido no es mejor. No, mejor. Pero es verdad que también creo que vivimos en un momento en el que, en cierta manera, se facilita a gente que de otra forma no tendría la voz o la posibilidad de exponer su voz. Entonces, creo que hay gente que está haciendo cosas muy guays, muy diferentes. Todos vivimos, creo que un premio Planeta, creo que fue el Planeta, un poco bochornoso hace poco, pero creo que el último no estaba nada mal. Por ejemplo, y creo que es una voz muy interesante el de esta chica, que no recuerdo el nombre, pero me parece muy, muy interesante. Y creo que en el tema género negro se están haciendo cosas muy interesantes también, al margen del fast food tipo Reina Roja y todo tal, que está muy bien, que a tope con Juan Gómez Jurado, pero no deja de ser fast food, ¿no? ¿Sabes a mí? Perdona que te interrumpa, lo que me pasa con eso, sin hablar de la Reina Roja, por ejemplo, ¿no? Pero es que todas estas cosas que salen ahora, yo tengo la sensación de que ya las he visto y ya las he leído. Yo tengo la sensación de poco riesgo. Sí. O sea, me da la sensación de que alguien... Está muy estandarizado todo. Y no seguramente será el escritor. No. A ver, yo te voy a ser sincero. Tú a mí me dices mañana si escribes esto vas a ganar una pasta... Pues ahí, amigo mío, yo te escribo si quieres la canción de Soy Minero otra vez. Pero ¿no te da esa sensación que es todo como que ya la has visto, ya la has escuchado, ya...? No sé cómo sucedería antes, pero yo... O sea, no quiero ser nostálgico, pero sí que tengo cierta sensación de que ahora se exprime mucho lo que funciona. Entonces, si una cosa funciona, todo tiene que ser así. Todo lo que viene después... Todo. Misma portada, mismo tipo de contenido, mismo tono. La portada tiene que tener color rojo. Todo, sí, todo. Sí, es esa Por ejemplo, cosa. la fantasía, ¿no? Ahora está muy bollante el romantasy ¿no? Sí. Y todas las portadas son iguales, todo es una corte de 1000 naranjas, una corte de no sé cuántas pestañas, o sea, todo es así, todo es igual. Sí. Y está bien porque tiene su público y es interesante, pero yo siento cierta, no sé si pena, pero sí un poco de decir... todo. Echo de menos el riesgo. Eso es. Hace una cosa diferente a ver si funciona. A ver, yo entiendo que... Es apostar. Las editoriales, las plataformas se juegan su pasta. Yo hasta ahí. Pero a ver si hay cosas que ya han funcionado antes también pueden volver a funcionar. Claro. O sea, no tiene que ser todo igual. A mí es que me da mucha pereza. Igual, me cojo el catálogo de una plataforma y digo, si es que esto es lo mismo. True Crime. Madre mía, ¿cuántos True Crime hay en las plataformas? ¿Y cuántos no ves si te quedas dormido a los 10 minutos porque dices... Eso es. Que sí, que han matado a esta mujer, a este hombre, pobrecito, qué pena, pero... Sí. Pero es que es igual que el otro, igual que el otro, igual que el anterior. Como contenido... Entonces sí, bueno, tampoco quiere decir que estemos en una época de decadencia ni nada de esto, ¿no? Al contrario, creo que hay voces que ahora Yo me estoy haciendo viejo ya y siento nostalgia y todo. Y bueno, ya que nos hemos metido, ¿tú verías esto en rollo TV Movie o serie de televisión, tus obras, o las ves muy complicadas? Yo creo que sí, las dos anteriores mucho, esta creo que sí. Tomen nota las productoras. Pero creo que tendría que tener un director o una directora con una sensibilidad especial porque está narrado desde el prisma de una persona que no tiene una capacidad auditiva, o sea, que está sordo. Claro. Entonces, claro, hay momentos en los que se ambilica todo un poco que en imágenes habría que ver cómo lo expresamos sin usar cosas como voz en off y tal. Entonces, creo que sí, creo que podría ser una muy buena peli, pero haría falta alguien con la sensibilidad necesaria. Muy bien, Cristian, pues ya te tengo que dejar porque se me acaba el tiempo ya, si es que se me va volando. Vamos a hacer programas de 6 horas, que solo los voy a ver yo, pero... Pues muchas gracias, Cristian, por venir, un placer tenerte por aquí. Lo que digo siempre, y en tu caso lo digo también y lo digo con el corazón, cuando saques lo siguiente, me das un toque, lo presentamos, hablamos sobre ello, que yo estaré encantado de tenerte aquí en Enigmas de la Historia.
Y nada, a ustedes nada más. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Dejamos el correíto en pantalla y volvemos muy prontito con más enigmas de la historia. Muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.